de que si usted no cuida lo espiritual, se desvanece. ¿Sí? Tiene que cuidarlo. Pablo dijo, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Jóvenes, es lo mismo. A veces muchos entre los jóvenes quieren hacer mucho riegue. Sí sabe qué es eso, ¿verdad? Se llevan. ¿Usted ve a Jesús llevándose con los discípulos? ¿Usted lo ve burlando y haciendo bromas pesaditas? Y de que Pedro anda con Lola, ¿verdad? Y jaja. ¿Usted los ve haciendo eso? ¿Usted los ve al Señor Jesucristo haciendo esa clase de conversaciones? No. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre triste? Oh, no. Nunca ha habido alguien con más gozo que el Señor Jesús. Los niños se le pegaban. Se le venían en enjambres como abejas a miel cuando el Señor Jesús estaba presente. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de gozo. Pero hay una gran diferencia entre gozo en el espíritu y las necedades que decimos para reírnos a costa de los demás. ¿Verdad que sí? Cuide esas cosas. No arruine el tesoro que Dios ha depositado en usted por decir algo simpático, algo por hacerse el payaso, por ser el que dice el chiste más simpático. ¿Me entiende? Cuídese. Dice, entonces uno nunca puede decir algo chistoso. Tampoco dije eso. Pero cuide lo que Dios le da. Dice, hermano, usted me parece fanático. Soy. No tengo otro interés. No me va a sacar otro tipo de conversación casi nunca. No me importan otras cosas. Sí. Me arrepentí de las otras cosas. ¿Me entiende? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene sentido lo que le estoy diciendo. Tiene sentido. ¿Considera usted que esto es correcto? Lo que le estoy hablando. Cuídelo. Entonces, ¿sí? Dentro de las cosas que nosotros necesitamos hacer está nuestro enfoque a la palabra de Dios. Jeremías 31 dijo, este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice el Señor. Escribiré mis leyes en las mentes de ellos. ¿Por qué no buscamos el pasaje? Escribiré mis leyes. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La palabra es parte esencial del reino. ¿Sí? La palabra es parte esencial de ese reino, pero tiene que ser correctamente entendida, correctamente aplicada. Hay dos árboles en el huerto de su vida. Escúcheme. Hay dos árboles en el huerto de su vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Uno produce vida, el otro produce muerte. Usted como cristiano se empieza a clavar en el conocimiento y se va a morir. Usted como cristiano se empieza a clavar en el conocimiento y se va a morir. Agarran a jóvenes encendidos por Dios, los meten a institutos bíblicos y a seminarios donde lo único que hacen es llenarles la cabeza de información bíblica y para cuando salen de ahí ya están más fríos que una paleta. El fuego se ha apagado. La vida ha salido de su experiencia espiritual por el exceso de conocimiento. ¿Dice el conocimiento es malo? No, el conocimiento no es malo. Pero cuando Pablo habló de inteligencia y sabiduría espiritual, él dijo en el conocimiento de Dios, no en el saber muchas cosas. ¿Es malo saber muchas cosas? No. Siempre y cuando sea mayor lo que conoce de Dios que la cantidad de información que tiene acumulada en su cerebro. ¿Me está comprendiendo? Cuando lea su Biblia, no la lea para ganarle la discusión a su mujer, no la lea para tener parque, para cuando usted le ordene algo a uno de sus hijos. No la lea para poder sentarse en la predicación y ponerse a juzgar la predicación en vez de recibir la palabra. Ese fue un leñoso. Hay muchos que no oyen la palabra. Solamente hacen una crítica profesional de la predicación.
Diga, ¡ay! Diga así, ¡ay! Me dolió. ¿Verdad que sí? En vez de recibir lo que Dios está tratando de darle, están ahí colando mosquitos con la lupa, ¿verdad? Tragándose un camello, pero colando mosquitos. Cuídese de eso. Sea sencillo en la palabra. Léala con asombro. Léala como un niño. Léala como alguien sentado a los pies de Jesús, escuchando al Maestro. Léala con temor y respeto. No solamente para llenar su cabeza de conocimientos. No vaya al árbol del conocimiento del bien y del mal. Vaya al árbol de la vida. Oh, dice, yo no quiero ir al árbol del conocimiento del mal. Dije al árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento no produce vida. ¿Verdad? Dice, hermano, pero la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Créame que en esta época moderna la iglesia no carece de conocimiento. Tiene demasiado conocimiento. Practica el 1% de lo que sabe o no. Sabe mucho, vive poco. ¿Estoy diciendo que no debe de estudiar la Biblia? Yo no dije eso. Pero sí le dije que cuando se meta en la palabra, busque sabiduría e inteligencia espiritual. Busque aprender cómo vivir en este reino. Busque lo que Dios está hablando a usted, a su vida en este tiempo. Busque aquellas cosas que le puedan hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Hay una diferencia. Entonces la palabra se va a convertir como dulce, como miel en su boca. Jorge Müller declara que cuando él se levantaba en las mañanas, Jorge Müller fue un gran hombre de Dios en Inglaterra hace algunos siglos, tuvo muchos orfanatorios, todos por fe, Dios los sostuvo, y él se levantaba en las mañanas a orar muy temprano. Y dice que al principio batallaba mucho para entrar en la presencia de Dios. En sus términos de aquellos entonces, él decía, me tardaba mucho para entrar en un estado feliz. Me encanta esa descripción, ¿sí? Dice, hasta que descubrí un secreto, que yo estaba hablando demasiado. Entonces dice, empecé a hacer lo siguiente. Me levantaba, le pedía al Señor que me iluminara, que me hablara, y abría mi Biblia y empezaba a leer en el lugar donde iba, despacio, sin prisa. Y llegaba algún versículo que me llamaba la atención y me detenía, lo meditaba, platicaba con Dios al respecto, dejaba que me penetrara, le pedía a Dios, a lo mejor era algo que me recordaba un pecado y me arrepentía, o algo que me llamaba la atención a una necesidad, y oraba por aquello. Y ya cuando me sentía saciado en mi espíritu de aquello, continuaba leyendo hasta que llegaba a otro punto. Y así es como yo empecé a orar, y ese fue su hábito devocional el resto de su vida. Dice, y encontré que en vez de tardarme 1 hora o más para entrar en la presencia y estar en ese estado feliz en comunión con Dios, en pocos momentos estaba yo adentro. La palabra viva, la palabra vivificada por el Espíritu. Sí. Demasiada gente llenando demasiados estudios que no le dé el tiempo para que penetren en su corazón. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, no en mi cabeza, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí vamos a llegar al tercer punto, para no pecar contra ti. Déjeme le digo algo acerca del pecado y la vida en el Espíritu. Como dijo Gonzalo, efectivamente, cuando usted empieza a caminar en el Espíritu, va a oler a carne, sí, chicharrón, ¿sí me entiende? Con todo y pella. Va a morir el pecado en su vida, porque el Espíritu es contra la carne. Es así de sencillo. Son enemigos a la muerte. Usted empieza a caminar en el Espíritu, el pecado tiene que salir. El pecado tiene que salir. Hay un problema con el pecado. La gente malentiende la naturaleza del pecado. La gente anda tratando de pagar por su pecado, de autoflagelarse por su pecado. La gente quiere de alguna manera pagar por lo que hizo mal. Por eso nos gustan las predicaciones duras. ¿Sabía usted eso? Es una especie de autocastigo psicológico. Es como si nos azotáramos con las cintas del cassette. ¿Me entiende? Yo tengo un hermano ahí en la congregación en Parral, se llama Pancho, precioso, hermoso, y le gustan las duras.
Y el día que yo llego de genio, completamente en la carne, ¿verdad? Ni siquiera he abierto la Biblia ni he orado. Estoy enojado y quiero degollar a 3, 4 cristianos y les predico hasta de lo que se van a morir. Y él sale y dice, tremenda, tremenda, qué padre estuvo. Sí, pues claro, si ya se sintió bien, ya me castigaron, ya me siento bien en mi conciencia. La gente malentiende la naturaleza del pecado. La gente necesita entender, usted necesita entender su relación con el pecado. Y le voy a decir cuál es esa relación. Está en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Anótelo, no lo busque. Escúcheme. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Del pecado que nos asedia. El versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Mi hermano, el pecado es tu enemigo. El pecado te quiere matar. El pecado quiere acabar con tu vida. Cuando tú descubres un pecado, no lo escondas, no lo encubras. Te quiere matar, es tu enemigo. Mátalo. Busca ayuda para matarlo. Tanto cristiano, cuando se topa con sus pecados, los apapacha, los acomoda, los biblifica, ¿sí? Los esconde. Cuando tú tengas un pecado, ve con un hombre o con una mujer espiritual y dile, ¿sabes qué? Traigo esto en mi vida, ayúdame a acabar con ello. Ay, hermano, qué pena que va a pensar de mí. ¿Qué importa? Lo que importa es vencer el pecado. Quiere caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo va a sacar a luz sus pecados. ¿Sabía usted eso? El Espíritu Santo no le va a esconder ni le va a tapar las cosas. El Espíritu Santo no va a decir, ay, pobrecito, ¿verdad? No, no te preocupes, mi rey, yo te cuido, yo no dejo que te... El Espíritu Santo va a hacer que las cosas salgan a luz. La luz pone todo de manifiesto. Y más vale que el pecado salga a luz ahorita y no que salga a luz después delante del gran trono blanco. ¿No es cierto? Entonces el Espíritu de Dios saca a luz su pecado, lo enfrenta a su pecado de una o de otra manera. No lo encubra, no lo justifique, no lo apapache. Pelee contra el pecado. Luche contra el pecado. Que usted es muy chismoso, vaya con un consejero espiritual y dígale, soy muy chismoso. Ayúdeme. Y lo van a reprender y lo van a regañar. ¡Qué bueno! ¿Me entiende? Algunos hermanos van con los consejeros espirituales y dicen, hermano, si usted ve alguna cosa mala en mí, dígamela. Y el día que se la dice, no vuelven a la iglesia. Usted quiere caminar en el Espíritu, usted odia el pecado. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad. No odio, oh Dios, a tus enemigos. Los aborrezco por completo. Fueron las palabras del rey David. No me suenan a palabras a medias. Me suenan a alguien encendido, en pasión santa, en ira santa contra sus propias maldades. El apóstol Pablo dijo, todos corren, así como corren los que están en el estadio, dice, y solo uno se lleva el premio, así corran ustedes. Y luego dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, o no como sin rumbo. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire. Y entonces todos los cristianos dicen, así es, lucho contra el diablo, en el nombre de Jesús, lo piso, ¿verdad? En el nombre de Jesús, lo echo fuera. No, Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Odie el pecado. Luche contra el pecado. Exponga al pecado. El pecado opera en las tinieblas. En el momento que usted descubre un pecado, sáquelo a luz. Dígaselo a alguien. Confiéselo. Que le ayuden. En el momento que la luz entra a las tinieblas se acaban. El diablo no sabe operar donde hay luz. Solo opera donde hay oscuridad. Por eso la Biblia dice, si tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sí? Dice, entonces, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Si andamos en luz, como Él es luz, entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Está en 1